de que uno tenga una percepción no simplemente académica y rígida como la establecida por el método científico, sino que pueda también tener esa otra parte de la espiritualidad, hace una combinación perfecta, porque ambas se dan la mano, ambas se complementan, no, la una no está en contra de la otra, sino que se complementan, se coadyuvan. Cada religión en particular, para referirme exclusivamente a ellas, como que quiere tener una hegemonía sobre las demás y como que admiten ese tipo de trabajos, pero bajo su insignia. Dirige y presenta Luján Comas. Hola amigos y amigas, de nuevo, otra cita más con Somos Alma. Hoy tenemos a una persona de más allá de los mares, de Colombia, nuestra querida Colombia. Él es Luis Eduardo Sierra, es biopsicopedagogo, es filósofo de la ciencia, ingeniero agrónomo, escritor, preside la mesa como directivo mundial de una ONG que se llama Alianza Universal y que nació en Londres en el siglo XIX. Director de la Universidad Mundial de Síntesis Científica Espiritual y de la Universidad Espiritual de Colombia. Es autor de muchos libros. Todos los libros son interesantísimos. Ciencia y conciencia, misticismo cuántico, que es el libro que nos trae hoy, pero que podemos hablar de cualquier tema que esté dentro de tus libros. Sereno en la tormenta, intenso en la calma. Este título me parece increíble, increíble. Luis Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y muchas gracias por tu invitación, pues complacido de estar contigo y esperemos pues que este intercambio de vivencias y de experiencias pues le sea provechoso a todos quienes te siguen y a nosotros también. A todos. Lo que es bueno cuando es para todos. Así es. Entonces será para todos. Bueno, cuéntanos, yo quisiera saber, lo primero de todo, esta Alianza Universal que se creó en 1800 y pico, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Por qué se fundó? ¿Con quién se fundó? Bueno, esa es una pregunta bien complicada porque es que el próximo año se cumplen 200 años. Imagínate. Entonces a mí me toca resumirte todo eso no sé, en 5 minutos, no sé en cuánto. La alianza tuvo sus orígenes, digámoslo así, sus ideadores en 1824, como unos ideales que se forjaron unos personajes de la época. Pero realmente la alianza viene a coger fuerza, sobre todo en el siglo pasado, hacia mediados, hacia 1920, podríamos decir que inicia un proceso mucho más en firme, mucho más establecido. De hecho, la alianza saca personerías jurídicas en diferentes países del mundo y empieza en Londres en 1908. Allá se obtuvo el primer reconocimiento jurídico. Luego ya se irriga por otros países en diferentes continentes y pertenecen a ella, pues, hicieron parte personajes de mucho calibre en la vida mundial. Hacia el año 1930, más o menos, 1920-25, se inician una serie de congresos mundiales y aparece un personaje que se convierte, digamos, en el gran motor de la Alianza Universal, en el gran propulsor y concretador de esos objetivos y de esos ideales con los cuales fue creado la Alianza.
que fue el profesor Omar Lincherenzi. Él es oriundo de la India, murió en 1967. Digamos que él fue el gran capitán o timonel que hubo en ese momento y que le dio un norte muy concreto, tratando de aterrizar todos esos ideales que habían en el campo práctico de la vida humana y de las personas. La alianza como tal se conforma de 12 secciones, pero yo te voy a hablar únicamente de dos. Una que tiene que ver con el Universal Holy Ring, o sea, con una especie de santo dominio universal, en el cual están involucrados, están insertos todos los movimientos filosóficos, religiosos, templarios, caballerescos, de la nobleza, en fin. Se partía de la premisa de que la humanidad debiera de trabajar en conjunto para solucionar problemas comunes de la humanidad y de que independientemente del credo que se profesase, de la tendencia que se tuviera desde el punto de vista mental, religioso, filosófico, pues que debíamos de ponernos de acuerdo y enfrentar problemas comunes aportando esfuerzos y soluciones comunes. Entonces esa fue como la bandera, los fundamentos y digamos el propósito mayor de la Alianza Universal. Era de suponer que en estos campos de la filosofía, de la caballería, de las religiones y demás, debieran de encontrarse como las personas mejor predispuestas para ese tipo de trabajo, de cooperación y ayuda mutua, indistintamente del istmo bajo el cual se arrope. Y resulta que eso fue mucho más difícil de lo que parecía, porque cada religión en particular, para referirme exclusivamente a ellas, como que quiere tener una hegemonía sobre las demás y como que admiten ese tipo de trabajos, pero bajo su insignia. Entonces el objetivo como tal, que era solucionar problemas, se enturbiaba en el modus operandi. Pero por el otro lado hay una sección de la alianza que tiene que ver con la universidad espiritual, con los santuarios esotéricos, con los santuarios espirituales. ¿Qué es la universidad espiritual? Bueno, la universidad espiritual es una sección de la alianza que se dedica al estudio del ser humano, fundamentalmente, al estudio desde un punto de vista integral del ser humano y desde un punto de vista práctico. Digamos que el objetivo de la universidad es, en primer lugar, formar buenas personas. Digamos que ese es el principal objetivo o el más primario. Si nosotros logramos conformar buenas personas, personas decentes, personas honradas, personas que sean buenos ciudadanos, yo creo que es la base ya para luego ir escalando y poder adentrándonos en unos campos ya más profundos del ser humano que tienen que ver con la vida misma ya en sus intimidades. Pero tratamos de no convertir en dioses sin haber pasado primero por los estadios de personas, ¿cierto? Entonces, todos los estudios, son muchos los cursos de estudios que tenemos, muchos, todos relacionados con el ser humano, con sus facultades, con la mente, por supuesto, con la conciencia. Hay más por ahí unos 80 cursos en varios idiomas. De ellos estamos trabajando unos 10 en este momento. Y básicamente lo que estamos haciendo se está dando, sobre todo la pandemia como que nos volcó a la realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces,
más que todo nos estamos moviendo por ese lado, por los cursos virtualmente, si bien tenemos también grupos de estudio presenciales y todo este tipo de cosas. Pero es eso, el ser humano es lo que nos interesa por encima de todo, y en el ser humano está todo, ¿no? Absolutamente todo. Sí. Vamos a tu libro, el del misticismo cuántico, que me gustan todos, todos tus libros, pero vamos al del misticismo cuántico. Está muy de moda todo lo cuántico, la física cuántica como base de todo. Pero, ¿qué es para ti, por un lado, el misticismo? ¿Y qué es concretamente el misticismo cuántico? Bueno, el misticismo cuántico, tú sabes que es un término despectivo por parte de la ciencia académica, de la ciencia oficial, a quienes no se someten de una manera rígida, esclerotizada, con respecto al método científico, y que acude a la física cuántica, se les tilda de misticismo cuántico o místicos cuánticos, de manera que yo utilicé el título que se le otorga a las personas que dedican a la física cuántica, pero que se le dedican a ella no solamente como físicos teóricos y a ultranza del método científico, sino también de quienes nos interesamos en los temas de la física cuántica, pero que tenemos también del otro lado esa percepción filosófica, holística, esa percepción íntima de la vida, de la realidad, de los planos superiores de la vida, y que en medio de esa búsqueda, de ese camino de lo microcosmos al macrocosmos, en medio de esa exploración que se da, pues ha surgido todo ese asunto del misticismo cuántico. Por un lado, la estrechez, porque la física cuántica también se queda corta. O sea, la física cuántica ha llegado hasta el quark, hasta las partículas. Y de partículas lo que... Me alegra que pensemos igual. Bueno, ahí se metió Siri. Me alegra que esté contenta conmigo. Sí, sí, está muy bien. Sí, el misticismo cuántico, el hecho de que uno tenga una percepción no simplemente académica y rígida, como la establecida por el método científico, sino que pueda también tener esa otra parte de la espiritualidad, hace una combinación perfecta, porque ambas se dan la mano, ambas se complementan, ¿no? La una no está en contra de la otra, sino que se complementan, se coadyuvan. Claro. Yo creo que con eso te resumiría como lo del misticismo cuántico. Recuerda que en Somos Enigma servimos el misterio para que tú formes parte de él. Todos los sábados en iVoox y en el canal de YouTube Somos Enigma Podcast. Mira, por un lado, el hombre es mucho más que la suma de los órganos, está claro. Total. Entonces, los científicos, ¿cómo explican el pensamiento? Porque no se ve. ¿Cómo explican? Porque no se sabe desde dónde sale un pensamiento todavía. A esta altura no se conoce, porque es algo global. Pero el hombre tiene amor, tiene bondad, tiene una serie de cualidades que ¿cómo las explicas? Y sabes que existen, todo el mundo sabe que existen, no se pueden negar. ¿Cómo entonces niegan esto? Porque describir al hombre sin describir pues todos los procesos que experimenta queda corto. Y como tú muy bien decías, la física cuántica solo ve un trocito también, pero el hombre es la suma de las dos. Yo creo que llegará un momento que encontrarán un método científico que una lo macro y lo micro, porque no se puede. El dividir
ha ido muy bien y es maravilloso para establecer una serie de leyes de la física, que sin la observación, la medición, el decir esto va a ser así, el predecirlo y el reproducirlo, pues ha sido muy importante para las leyes. Pero bueno, el siglo XX es el siglo de la conciencia, es el siglo de la física cuántica. Y en la física cuántica es fundamental, se ha demostrado que es fundamental la conciencia y que la conciencia del observador interviene en lo observado y que la física de las partículas es diferente de la física de las moléculas. Pero nuestro cerebro tiene moléculas, pero tiene partículas. Hay una parte que por tamaño no rigen las reglas de la física clásica. Tendríamos que meterlas en la física cuántica. Por tanto, el cerebro tiene las dos partes. Tiene toda la parte hormonal, toda la parte de moléculas, toda esa parte es física, pero las sinapsis neuronales, aquello que ocurre en esos espacios tan mínimos, son espacios de conciencia. Por eso una mente creo que puede modificar muchas cosas a través de la conciencia. Mira, yo te decía que la física cuántica pues ha llegado hasta los quarks, ¿cierto? Que es, y ni siquiera se han visto en sí o se han podido dimensionar porque pues lo que se detecta es la huella que dejan. Exacto. No se puede decir que ya el bosón de Higgins o cualquier otra de las partículas ya esté perfectamente determinada. Pero los antiguos, y lo menciono yo en el libro, ya fueron mucho más allá de los quarks. En la antigüedad se habla de los tattvas. Yo no sé si tú has escuchado el término. Bueno, la física cuántica lo que ha venido haciendo es evolucionando dentro de su mismo proceso. Y lo que se consideraba que era los ladrillos con los cuales estaba construido el universo, cada vez se han encontrado ladrillos más chiquitos y resulta que esos ladrillos, como el átomo, por ejemplo, que por definición es indivisible, ¿no? Entonces decía, todo está constituido de átomos, pero resulta que después del átomo vinieron otras cosas que son más chiquitas. Y después de lo que ha descubierto la física cuántica, están los tattvas. Los tattvas están descritos por la ciencia antigua y hay mucho trabajo con respecto a eso. Pero entonces nos encontramos con el problemita este que tú señalabas, de que para la ciencia oficial, para la ciencia académica, lo que no podamos cuantificar y medir no hace parte del método científico. Y es casi que una negación de uno mismo. Tú misma lo decías, el pensamiento. Yo no, o sea, para cuantificar el pensamiento me imagino que tocará conseguir algo que lo pese en gramos y le dé volumen o cosa por el estilo como para decir, sí, sí, existe porque ya lo pudimos medir. Yo no sé cómo medir la belleza de la flor o de cualquier cosa, pues son tantas cosas. Y el mismo hecho de que tengamos unas facultades mentales que son tan diferentes en todos, pero que al mismo tiempo como que hay una especie de común denominador, como que todos tuviésemos una misma fuente y un mismo destino en términos ulteriores, ¿no? O sea, si nos basamos más allá del simple día a día de la lucha por la vida, por la supervivencia, de los objetivos que nos aferran aquí en este plano, y nos adentramos un poco más dentro de cuál es la finalidad de la vida en sus aspectos superiores, ¿no? Ahí como que todos los caminos van convergiendo y como que todo se va unificando y llegamos a un denominador común. Eso que te menciono yo de los tattvas, que está en el último capítulo del libro, que mal no recuerdo, la ciencia académica, bajo la
lupa del método científico nunca lo va a lograr. Y el método científico que tú dices, bueno, en algún momento la ciencia tendrá que llegar a algo que nos permita develar esto. Pues es que eso ya está. O sea, eso no es que la ciencia tenga que llegar, es que ya está y está desde hace mucho rato. El asunto es simplemente familiarizarse con este tipo de procesos, ¿no? Y sobre todo que el gran inconveniente que tenemos cuando estamos hablando de los aspectos superiores de la física cuántica, digamos, y de lo que tiene que ver con el ser humano, es que definitivamente se tiene que fusionar todo en el ser humano como tal, o sea, el explorador, el investigador, el laboratorista, el laboratorio es uno mismo, la obra de arte o la obra de investigar es uno mismo, de manera que mientras no se dé una penetración del ser humano dentro de sí mismo, no va a poder nunca descubrir los resortes del universo y ese común denominador. Y ahí es donde está el gran obstáculo para la ciencia académica, porque todo lo quieren llevar a retortas y a crisoles y a mecheros y a un laboratorio, y no es posible. Pero fíjate que has dicho una cosa que me parece muy importante, es la introspección, ¿no? Es una manera de conectar con uno y conectar con todo. La sabiduría antigua ya decía la mayoría de las cosas que están y que han ocurrido a niveles profundos. ¿Cómo es posible que ellos, que no tenían tantos aparatos, que tenían, ya nos estén hablando hace tantísimos años de la existencia? Pues mira, Demócrito habló del átomo. Y Demócrito, ahora no me acuerdo si son 400 años antes de Cristo o muchos años. ¿Cómo llegaban ellos a saber estas cosas si no tenían una metodología, si no tenían unos aparatos? No. Y nosotros hemos tardado 2000 años, 2500 años en llegar a demostrar que aquello que ellos decían es verdad. Pero ¿qué hacían ellos? Hacían esa introspección y esa unión con todo. Y tenían esa conexión y sabían, pero sabían no por la cabeza, ¿no? Sino sabían por la certeza de lo que tú sientes y sabes que es así, pero no lo puedes demostrar ni lo puedes razonar, ¿no? Pero lo mismo, claro, nosotros tratamos muchas experiencias cercanas a la muerte y tú te das cuenta que lo que ellos han vivido, lo han experimentado, no hay, nadie les puede cambiar de idea, porque no es una creencia, es una experiencia, ¿no? Correcto. Entonces, ahora pasamos, porque la mente es muy importante y realmente lo es, pero yo creo que hay otra fase en la que hay que unir mente y corazón, es otra fase, ¿no? La mente nos ayuda mucho para dividir, para separar, para conocer, pero no creas que nos ayuda mucho para vivir, para ser realmente seres humanos. Okay. Sí, es que no se adapta a unas vivencias. Correcto. Es que la mente realmente es dual por naturaleza. La mente es discriminativa. Y gracias a ello, pues, existen todas las diferencias psicológicas que se pueden dar en todos los seres humanos. La mente discrimina lo alto, es tridimensional, funciona en un plano tridimensional, pero la mente en sí, esa a la cual me estoy refiriendo en este momento, es en sí una mente inferior, porque hay una mente superior que tiene que ver con facultades superiores de la propia mente, ¿no? Digamos que nosotros, el común de la gente, vibra, actúa, se expresa sobre todo a través de la mente inferior, o sea, de la mente analítica, de la mente sensorial, de la información que nos llega a través de los órganos sensoriales, de la parte intelectiva. Y sobre todo el aparato emocional juega un papel muy importante dentro de la vida de los seres humanos, de ahí que
por ser la emoción, la capacidad reactiva de la mente, la más primaria de todas, entre otras cosas, porque pues es la que se percibe ni siquiera por el intelecto, sino por los meros sentidos. Eso nos juega muy malas pasadas, porque emocionalmente se puede reaccionar en un sentido o en el otro, y si la loca de la casa, como le llamamos nosotros a la mente, pues no tiene unas ciertas riendas que la sujeten y que la direccionen, pues una emoción desbordada crea todos los problemas que tú quieras, y por eso la humanidad tiene tantos problemas hoy en día, porque pues no hay una especie de norte propiamente dicho, pues, sino que se vive muy a expensas de la emoción. Entonces, las personas cada vez quieren emociones como más fuertes, más intensas, y se inventan cuanta cosa les quepa en la imaginación y en los arrebatos pasionales para poder lograr algo de satisfacción, porque la emoción necesita expresarse. La emoción ejerce una presión en el ser humano y necesita que se le exprese, y entonces la mejor manera de expresarse, porque también está la emoción que se le sublima y que ya se le convierte en sentimiento, la emoción que utiliza el artista para sus obras, la emoción que utiliza el literato o el investigador en un laboratorio, necesita de una emoción, pero que la canaliza y la sublima a través del sentimiento. Entonces ya la vuelve creadora, la vuelve a favor, digamos, ya de su vida y de la vida. Ya en estadios superiores, pues es que nosotros en el mundo occidental hablamos de ello, porque las facultades las podemos contar en los dedos de la mano. En las ciencias de los antiguos, ellos, si mal no recuerdo, son como 240 facultades de que se le atribuyen a la mente. De manera que nosotros estamos supremamente rudimentarios en eso. Y cuando hablamos normalmente de la mente, nos estamos refiriendo a una conciencia que es psicológica, es psicológica o cognoscitiva, que llama, o sea, que tiene que ver con el intelecto y con el plano tridimensional. Pero hay una conciencia que es superior. Requiere de un cambio de plano, de un trascendimiento incluso del intelecto mismo, incluso del proceso del pensamiento, de todo esto. Nosotros la mente la ubicamos en una especie de triángulo en el cual está la emoción por un lado, de la cual te habla y que se debe traducir en sentimiento, digamos. Por el otro lado está el pensamiento, bajo sus fases pues conceptuales y bajo sus fases estructurales y dinámicas, pues, porque el pensamiento es fuerza y es forma, es concepto y es energía. Y está la voluntad, que es el motor que viabiliza todo. Si esas tres fuerzas que conforman un triángulo, uno las tiene bien equilibradas, ahí llega el saber obrar, el saber callar, el saber hacer, y esas tres fuerzas constituyen la mente, ¿no? Cuando hablamos de conciencia cósmica, son los estadios superiores de la mente, digamos, y la mente es simplemente un puente para pasar de un estadio a otro. Y cuando tú entrevistas a las muchas personas y de mucho calibre, siempre que se aborda ya el tema de la conciencia, no de la conciencia intelectiva o psicológica, sino de la conciencia espiritual o cósmica, todo el mundo se queda sin palabras, porque las palabras ya no funcionan en ese plano, el lenguaje no funciona en ese plano. Mientras nosotros tengamos que utilizar del lenguaje, estamos utilizando simplemente una conciencia psicológica, y en ella podemos recrearnos todo el tiempo que queramos, ¿cierto? Pero las vivencias hondas, las vivencias, digamos, más profundas, las más trascendentes, se llevan a cabo en silencio. No se llevan a cabo de una manera reflexiva, de una manera intelectual, sino que se dan directamente sumergiéndose en la corriente misma de la vida. Y allí no hay ni alto, ni bajo, ni gordo, ni
ni delgado, hay esencia pura, hay energía pura. Tú lo puedes relacionar también con el campo de la información de los teóricos de la física cuántica, ese campo informacional, pero que de todas maneras se trasciende en la medida en que se asciende, digamos, a las fuentes más puras de la vida misma, ¿no? Qué bonito. Yo creo que realmente el misticismo actual puede venir por los físicos cuánticos cuando ellos hablan de esa mente superior o una mente que lo ha creado todo y perfecto, que fue el origen y es el fin de todo. Y también es como ese campo cuántico o universo, le puedes llamar Dios, equivale a para ellos, porque la palabra Dios pues la tenemos limitada, me parece a mí, y muchas veces no gusta porque está como pegada a la parte religiosa, cuando el hombre es trascendente de por sí y es espiritual. Pero entonces puedes llamarle universo, Dios, vida, mente universal, campo cuántico, pero hay un origen de donde todos salimos y a donde todos vamos, por lo menos por las cosas que he estudiado y las dudas que me he planteado, y te das cuenta que esos físicos te hablan de esa mente, llámala como quieras, y que está clarísimo que hay una mente que ha originado todo, porque todo es perfecto, perfecto, ¿no? Aunque veamos a veces imperfecciones, pero todo es perfecto. Entonces yo creo que los físicos, yo veo, por ejemplo, el doctor Amit Goswami, que es que una de sus ponencias es la ciencia y la espiritualidad. Ha sido 30 y tantos años profesor en la Universidad de Oregón, y bueno, para él hay una clarísima prueba de la existencia de Dios como principio causal. Luego tú le llamas lo que quieras, pero hay un principio. Entonces, para mí esa es como una espiritualidad, un misticismo en este siglo XXI de los físicos y a través de la física, porque a través de la física cuántica entiendes muchas cosas y muchas veces de las distintas religiones que te las han hecho aprender así de memoria, y luego estudiando otras cosas te das cuenta del valor que tienen, del sentido que tienen y la importancia, ¿no? Sí, sí, definitivamente es que a veces uno se pone a observar, a analizar las frases de los físicos, sobre todo de toda esta serie incluso de premios Nobel que surgieron pues desde Planck prácticamente. Y ya vino luego una serie de personajes y uno lee las reflexiones, los pensamientos sintéticos que ellos emiten a veces. Uno no sabe si fue un filósofo el que lo dijo o fue un físico. O sea, la física cuántica, digamos que ha sido como el gran propulsor del acercamiento entre la ciencia y la conciencia. Yo las veo muy compenetradas y podría decirse que hoy en día hay que acudir a las dos para poder tener una visión como integral de todo. A mí a veces me preguntan que si yo creo en Dios, porque es que yo casi nunca lo menciono. Cuando uno habla con la gente y demás, ¿no? Entonces, a mí me viene inmediatamente a la cabeza pues eso de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
y yo lo que veo es lo contrario, que hoy en día lo que existe es que Dios está hecho a imagen y semejanza nuestra. Somos nosotros los que creamos a Dios y le damos atributos y lo utilizamos para cuanta necesidad sea, porque le rogamos incluso hasta para las cosas más nimias y más absurdas. Tú mencionabas al principio cómo podían haber sicarios que primero le rezaban a la Virgen Sí. antes de cometer su sicariato. Y de igual manera a Dios se le utiliza para las tonterías más grandes, de manera que a veces a mí, usted cree en Dios y yo me quedo como ante un vacío, ¿no? Porque pues efectivamente Dios es esa esencia que no tiene apelativos, que no se le puede calificar, que no se le puede dimensionar en los términos cuantificables, ¿no? Y como todo lo superior es energía pura, esencia pura, de manera que ahí las palabras se quedan siempre corticas. Y más un cerebro tridimensional juzgando una mente universal multidimensional. Pero hay una cosa importante que a mí me hace tomar responsabilidades. Como has dicho tú antes, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que somos creadores. Entonces, yo digo que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en nuestros pensamientos, porque son creadores, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, porque creamos. No, un pensamiento no se queda en la mente y ahí se queda, es que sale del cerebro y del hueso, lo atraviesa y queda en ese espacio y está contaminando o mejorando, tan fácil como eso, el espacio, la energía. Hablamos de contaminación, pero qué poco se habla de contaminación mental. Nosotros podemos tener todos los pensamientos más horrorosos del mundo, pero como nadie los ve, tú los puedes seguir teniendo. Pues no, pues tenemos la responsabilidad de nuestros pensamientos porque no se quedan en nosotros, van a ese campo y pueden estar contaminando. Total. Y de hecho, estamos bombardeados por ellos a toda hora. Es que la vida en el día a día es una lucha. Es una lucha y no es una lucha ni siquiera contra los demás, sino con uno mismo. Porque en la medida en que uno esté como a tono, esté como bien dispuesto y con un buen equilibrio, pues las cosas como que fluyen más. No quiere decir que los problemas van a existir y van a existir siempre. El asunto es qué tan equilibrado está uno como para que los problemas lo vulneren a uno y lo atrofien o no lo atrofien. Hay otras ramas de la ciencia que también tendrán que penetrar mucho más dentro de lo que es el ser humano como tal. Y la medicina es una de ellas, pues más allá de la robótica y de todo lo que le ha aportado la inteligencia artificial a esto, las mismas enseñanzas antiguas también nos hablan de los centros endocrinos y hay mucha información en ese sentido de cómo debiéramos de circunscribirnos menos al tema del cerebro y mirar el cerebro como un órgano más dentro del cuerpo humano y entender que todo eso está conectado con un sistema glandular y ya que se le llame chakras o que se le llame como se quiera y que está ligado a su vez con todo el sistema nervioso. Sobre eso hay información supremamente importante que la ciencia tendrá que abordar en algún momento. Pero cuando todo se reduce a un tema de sinapsis y a un tema neuronal, se complica mucho, se complica todo mucho porque, bueno, habría mucho tema para tratar en eso. Yo en el libro Ciencia y Conciencia
En el último capítulo en el último capítulo me refiero exclusivamente al tema del cerebro y a los problemas que hay hoy en día con respecto a la academia también, a la ciencia oficial y a ese asunto de la mente y de que si es la mente, el cerebro o el alma, si no lo es, entonces, ¿qué es? Me refiero mucho a eso y es el capítulo, entre otras cosas, más extenso. Toco fundamentalmente el tema del cerebro y la ciencia tendrá que ir adentrándose poco a poco. De hecho, si nos miramos hoy en día con respecto a hace 50 años, el camino ha sido tremendo lo que ha caminado la ciencia en esos campos, incluso con lo de los antiguos por el lado del Asia, mencionar la palabra yoga, por ejemplo, hace 50 años eso daba cárcel. Sí. Hoy en día da cárcel no mencionarla. Sí, sí, sí. Ha habido una especie de acercamiento muy, muy, muy prolífico y muy beneficioso de la ciencia de Oriente con la ciencia de Occidente. Que la ciencia de Oriente nos enseña lo de adentro y parte de lo de adentro, y la ciencia de Occidente viene de afuera y se tiene que encontrar en algún lado, ¿no? Y la física cuántica ha sido como ese puente, ese nexo. Yo creo que estamos en una época de síntesis del conocimiento occidental con la sabiduría oriental. Se tienen que unir. Es importante. Fíjate con lo de la conciencia y que tenemos que demostrar a través de la ciencia. La Fundación ICLOVI está haciendo un estudio de la conciencia durante un paro cardíaco en hospitales y de habla hispana. Y tengo que decirte que el primer hospital que es en Madrid, pero el segundo fue en Bogotá. El segundo que aceptó todo, pasamos todos los comités, todo, y está ya en acción, es en Bogotá. Qué bueno. Y en eso estamos también. Ya, no, muy interesante que hayan personas, instituciones que se dedican a investigar todos esos aspectos que la academia nunca los va a abordar porque le es imposible, porque dejaría de ser academia. Y que hayan personas que, por ejemplo, todo ese tema de las experiencias cercanas a la muerte y todas estas cosas, los fenómenos paranormales, la universidad que se pretendía edificar en Cuba, tenía sectores que estaban dedicados a esos estudios de una manera metódica, de una procedimental, ¿no? Y que hayan personas dedicadas a eso me parece fabuloso porque le pueden dar una perspectiva desde otro punto de vista. Sí, hay realidades que no se pueden desconocer. Es imposible desconocerlas. Y negarlas es el gran problema que tenemos con la ciencia, porque es que no se trata de negar o aceptar, se trata más bien de que haya un proceso de investigación y que producto de la investigación misma, bueno, que se saquen las conclusiones a que haya lugar. Pero las negativas a priori, y en eso cae mucho el método científico, es una talanquera, es un óbice para que la ciencia progrese y avance. A veces se necesita que quienes dirigen las investigaciones se mueran y que lleguen otras personas más jóvenes. Es muy lamentable tener que decir, ¿no? Y no lo decía yo, entre otras cosas. Lo decía Popper, el investigador de la historia de la ciencia, que como que necesita que vengan otras personas con mentes más frescas como para decir, bueno, pero es que porque estamos tan cerrados, abrámonos un poco como a todo ese tipo de realidades y por lo menos investiguémoslas. Es eso, al menos
Negarlas no las podemos negar, que es que las están negando. No se puede negar. Investiguemos. Bueno, yo creo que en eso estamos. En eso estamos y no, es muy bonito. Es muy bonito que se van dando las oportunidades para que esto ocurra. Bueno, para concluir, ¿quisieras decir algo a las personas que nos están viendo? Decirles algo. Yo creo que es como lo mismo que me digo a mí mismo. Perfecto. Lo mismo que me digo a mí mismo y a los seres más queridos y con los que uno tiene relación, y es: traten de ser la mejor versión de ustedes mismos. Cada quien tiene sus necesidades, tiene sus perspectivas de vida, tiene su enfoque de las cosas, tiene sus dones, sus vicios, sus debilidades, sus fortalezas, pero cada uno de nosotros debe tener una buena versión de sí mismo, por lo menos de lo que quiere llegar a ser, y de ser cada día mejor de lo que ya era ayer, ¿no? Y todos tenemos las posibilidades dentro de nosotros para lograrlo. Tenemos las fuerzas, tenemos las potencialidades. Entonces yo diría eso: sean lo mejor de ustedes mismos, y eso implica sean sinceros con ustedes mismos. Básicamente ahí te podría resumir todo. Me parece un final precioso, precioso. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias.